Buenas tardes para todos. Muchas gracias nuevamente por encontrarnos en esta serie de seminarios que tiene lugar en la Comisión de Oncología de la Asociación Argentina de Cirugía. En este caso, el coordinador de la comisión no va a poder estar, el doctor Quildrián, pero bueno, trataremos de cubrir su ausencia de la mejor manera. En este segundo módulo que nos toca trabajar, lo haremos con las complicaciones en cirugía esófago-gástrica. Para ello tenemos invitados realmente prestigiosos cirujanos, cirujanos de referencia, de centros de referencia, los cuales nos van a mostrar algunas de las complicaciones que tienen y en realidad, aparte de la complicación, mostrarla es poder entender y aplicar el manejo o el mejor manejo para el caso que se presenta. Para eso tenemos invitados en dentro de nuestro módulo, que son, en el caso del doctor Cita, que no está, va a estar la doctora López. La doctora López es cirujana general, es reciente fellow de cirugía bariátrica y trabajaba hasta hace 10 minutos en el Sanatorio Julio Méndez. Para el segundo caso nos va a acompañar el doctor Mauricio Ramírez, que aparte es co-coordinador. El doctor Mauricio Ramírez es médico cirujano, MAC, también trabaja en cirugía de esófago gástrica y endoscopía del Hospital Universitario Fundación Favaloro. El tercer caso lo va a describir ya un viejo conocido de la casa, que es el doctor Matías Miure Ibarra. Él es cirujano MAC y también trabaja en el Hospital Británico de Buenos Aires, ¿dónde más? En el Sanatorio Franchín y en el Centro Gallego, cirujano esófago-gástrico. Está invitado como comentador también el doctor Sebastián Gandolfo. Él es cirujano general, oncológico y cirujano torácico del Hospital El Cruce, del Hospital Churruca y del Sanatorio de la OSPA. Y el doctor Pablo Cura, que es endoscopista y gastroenterólogo, es formado en el Hospital San Martín de la Plata y también tiene su actividad semanal en el Instituto de Oncología Ángel Rospo. A todos, muchas gracias por participar, bienvenidos y pasamos a presentar el primer caso, si podemos, por favor, doctora. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre manejo de fístula de esófago cervical, un trabajo multidisciplinario. Mi nombre es Agustina López, como ya dijo el doctor Taipe. Primero voy a agradecer al Servicio de Gastroenterología, al Servicio de Anatomía Patológica y al Servicio de Nutrición, a la doctora Lorena, por todo el apoyo, sobre todo por este caso en el cual el manejo realmente fue multidisciplinario, como lo vamos a ver. Muy bien. El caso clínico es una paciente mujer de 67 años de edad, con antecedentes de tabaquista, fumaba 40 paquillas, EPOC, hernia hiatal, una histerectomía total por un CA de útero en 1983, una colecistectomía laparoscópica en 1991. Es derivada por el servicio de oncología de nuestro sanatorio por un CA escamoso de esófago en tercio inferior, casi medio, 34 centímetros de hiato, era moderadamente diferenciado estadio 1, de 2 años de evolución. En esos 2 años, la paciente ya había realizado el esquema CROSS y 28 sesiones de radioterapia. Adjuntaba, al momento de la consulta, la última endoscopía, anatomías patológicas que se había hecho reiteradas veces en estos últimos 2 años, una tomografía computada y un PET. La última endoscopía, que se había realizado en el 2021, a 34 centímetros de la arcada dentaria superior, se veía una área estenótica irregular infranqueable, con un área nodular ulcerada con un fondo de fibrina en hora 6, al cual se le habían tomado múltiples muestras de biopsia. Y en estas están las imágenes de cómo se veía posterior al esquema CROSS la lesión que tenía en el esófago de la paciente. Anatomía patológica tenía 3, como relevante es la última, que era dependiente de esta última veda, en la cual daba un hallazgo de una displasia de bajo grado. La última tomografía informaba que persistía el engrosamiento de las paredes del tercio inferior del esófago con un aumento de su luz en relación con el antecedente terapéutico de la radioquimioterapia. Perfecto.
Vamos a mostrar los videos de ambas tomografías y cómo aparece la estenosis y en realidad el engrosamiento del esófago. Exactamente ahí, como lo podemos ver. Ese es un corte coronal. Comencemos con un corte sagital, donde se vuelve a observar el mismo engrosamiento del esófago, en el tercio inferior y medio. Otra de las tomografías, esta con un poco más de zoom. Y por último, el último estudio que nos adjunta la paciente es un PET, con un aumento de la captación del radio trazador en el tercio inferior del esófago que coincide con el engrosamiento parietal del mismo con un sub de 4.9 que se extendía aproximadamente 18 milímetros en sentido cefalocaudal. Y estas son las imágenes del PET que adjuntaba la paciente. Muy bien. Nosotros con nuestro servicio de esofagastro decidimos presentarlo a un comité multidisciplinario, que en realidad lo hacemos con todos los pacientes, en el cual están el servicio de gastroenterología, imágenes, oncología, nutrición, anatomía patológica y clínica médica. En este comité multidisciplinario se discute esta paciente, y la pregunta que ahora le voy a hacer es, ¿usted qué conducta tomaría? O sea, después de todo lo presentado, ¿cuál sería la conducta a seguir? ¿Quién quiere tomar la posta de hacer una... Bueno, ya sabemos más o menos que vamos a hacer todo con una paciente de estas características, pero ¿alguien quiere aportar alguna apreciación del caso? Mauricio. No mucho para aportar, la verdad que creo que sí, todos sabemos que tendría indicación de una esofagectomía, eh, por lo menos por en mi caso. No sé qué opina el resto, pero esa sería nuestra conducta, sí. Seba. Sí, yo Javi no recuerdo bien, pero quizás sería bueno recalcarlo, el tiempo transcurrido entre el esquema quimio y radio y la consulta de la paciente, ¿no? Porque eso creo que no fue comentado y es un dato importante. Muy bien, la paciente termina su esquema CROSS y sus sesiones de radioterapia en noviembre de 2019 y consulta en, en marzo del 2021. Febrero del 2021, exactamente. Mati. Perdón, sí, opino igual. Me parece que tiene indicación de cirugía. No entendí bien la extensión proximal es un cibertuno, ¿no? Un esófago distal. Parece más un esófago medio inferior, un escamoso. Bien, ok. Pablo Cura, ¿estás por ahí? Sí, ¿Le sí, bueno, hubieses nada, hecho más biopsias? ¿Le hubieses hecho más no, biopsias? Porque tenía 3 biopsias y todas negativas. ¿Le hubieses hecho más no, biopsias? No, no, tal cual. no, bueno, vos sabés, Javi, los pacientes a veces que vemos en conjunto, digamos, la excepción acá sería que tenga una respuesta completa, pero tiene un PET que capta, claramente tiene indicación quirúrgica. La respuesta que nosotros vemos habitualmente posterior a la radioquimioterapia de este tipo de lesiones es lo que mostraron. Se ve una lesión ulcerada, producto de la radioterapia, con un engrosamiento distal, es normal, sobre todo si el paciente no tiene una ecoendoscopía previa. Una ecoendoscopía posterior al tratamiento generalmente trae más confusión que beneficio, porque hay un edema posterior y una fusión de capas que no termina de definir ningún otro estudio, y básicamente se manda al paciente a cirugía. Yo no creo que acá que endoscópicamente aportemos mucho más. Y la estenosis muchas veces es rádica, no necesariamente tiene que ser por invasión tumoral. Bueno, para aportar un dato más, esta paciente estaba asintomática, ¿no? Aparte de todos estos datos, la clínica soberana estaba asintomática. Bueno, Agus, seguí. Muy bien, nuestra conducta fue una cirugía de rescate, fue una esofagectomía mínimamente invasiva con triple abordaje. En el tiempo torácico se hace la movilización de todo el esófago, en el tiempo abdominal se confecciona el tubo gástrico,
con suturas lineales cortantes y se hace un refuerzo con prolene 4 ceros. En el tiempo cervical se hace lectomía de la pieza y se hace la anastomosis de manera terminolateral, esófago-gástrica, con doble sutura de Bicryl manual. Es manual la anastomosis, en doble plano. Muy bien, esta es la pieza de anatomía patológica luego del formol. Vemos toda la resección y una vez abierta vemos el engrosamiento que se veía en la tomografía y también era lo que daba positivo en el PET. Estos son los cortes de la pieza. Vemos el engrosamiento de la pared con el tumor. Y la anatomía patológica como un spoiler, porque en realidad esta anatomía sale 20 días posteriores aproximadamente, 30 tenemos el informe, nos habla de un carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado, G2, localizado en el tercio distal del esófago, márgenes de resección libres de neoplasia, se reconoce invasión linfovascular, se analizan 9 ganglios linfáticos, los cuales son libres. Y nos da un T2, N0, M0 no aplicable, claro, por anatomía patológica. Seguimos. Vamos a hablar un poco sobre la evolución de nuestra paciente. El día 0 fue el día de la cirugía. Al día 5 le retiramos el drenaje mediastinal, la paciente evolucionaba muy bien, se hace una prueba con radioscopía, un trago con contraste, el cual no evidencia fuga. A los 2 días se le retira el tubo de vendamiento pleural y se ve una evidencia de fuga de alimento sobre la herida cervical. En ese momento, cuando vemos esa salida de alimento, limpiamos la herida, obviamente, y le colocamos un back cervical. Tuvimos problemas con el back cervical porque no producía el vacío, ya que se descompactaba continuamente. A esta paciente le solicitamos una tomografía y una videoendoscopía, que ahora se la voy a mostrar. En la videoendoscopía, 18 centímetros de la arcada dentaria superior, vemos una dehiscencia de la anastomosis del 40%, en el cual también lo que vemos, además de esta dehiscencia de la anastomosis, que lo vamos a ver posterior, es una cavidad de aproximadamente 8 centímetros, paralelo a esta dehiscencia. Le realizamos una tomografía, y esto es lo que hallamos y encontramos. Como vamos a ver ahora, vamos a ver una doble cavidad. Ahí comienza una, exactamente, que se complete como mediastinal, y otra en el ápice del pulmón. Voy a mostrar la imagen. Y esta es la cavidad que comenzaba hacia el ápice del pulmón, y la otra cavidad mediastinal que se comunicaba con la herida cervical. Muy bien. ¿Cuál sería la conducta en este caso, o qué harían ustedes? Arrancamos al revés. Mati, Sí, difícil. O sea, te migró la fístula, migró hacia el mediastino. a mediastino y a pleura derecha, Y a ápice pleura de derecha. o sea, mediastino central, y fíjate, la pleura está ¿Cuántos días vamos del postoperatorio? Perdón, ¿una semana más o menos? Del un poquito postoperatorio, más, 10 sí. días. ¿Y la paciente cómo estaba clínicamente? En sala. En sala. Estable. Y yo probaría con un endovac. Porque un stent ahí, estás muy arriba, y si está estable le daría una chance a tratamiento endoscópico. Probaría con un endovac. O con un VAC. Ustedes probaron con un VAC a través de la herida también, ¿no? Por lo que A entendí. través de la herida, pero no lográbamos la compactación. Claro. Y por ahí hacerlo en simultáneo. Un endovac por vía endoscópica, digamos, y un VAC a través de la herida. Pablo, Y está qué difícil. lindo caso, ¿eh? Sí, viste, siempre es importante tipificar este tipo de fístulas. Un 40, un 50% de desmembramiento, digamos, ¿viste? Nosotros intentamos siempre de entrada poner un stent. Es verdad lo que decía, que está muy cerca del crico, ¿viste? A 15 el crico, estás a 3 centímetros, hay algunos stents específicos que vienen para estos casos, que no tienen copa superior, que uno los puede tratar de sujetar con algún punto o con algún clip específico para sujetarlo y tratar. ¿Viste? El clip de entrada, el stent de entrada te va a dar una obstrucción completa de la zona.
Con el Endovac tenés este tema de que tenés que entrar y salir cada 48 horas. Yo de entrada probaría con ocluir por lo menos el desmembramiento este que ha tenido de la sutura con un stent de entrada, y después vemos. Mauricio, es muy loco que te diga, ustedes lo reoperan, se meten de nuevo en el cuello, desmontan, reoperan, se sigue haciendo. Mira, creo que puntualmente, obviamente, creo que hay que evaluar cada caso y lo que yo haría es un poco de cada cosa, digamos. No creo que sea un caso, si no hay necrosis de la gastroplastia, si la causa de la fístula no fue necrosis de la gastroplastia, no creo que sea necesario desmontar el reemplazo. Lo que sí haría las dos cosas. Creo que es un caso para hacer una VATS de vuelta, entrar y lavar, porque ese mediastino ya está contaminado. Me parece que solamente el Endovac no sirve, solamente el stent no sirve, porque ya tenemos contaminación más allá de lo local en el esófago. Yo a este caso le haría una VATS para lavar ese tórax y le colocaría un Endovac, siempre y cuando tenga espacio. La experiencia que hemos tenido con stent así de movida no es buena en el caso de las anastomosis altas, porque sí, se mueve, se desplaza para abajo, es el menor de los problemas, el tema se desplaza para arriba, no ocluye bien del todo, que stent poner, la verdad que no tuvimos buenos resultados con stent de movida, digamos, como primer línea de tratamiento. El Endovac, si no lo usamos con esponja y flasheándolo en forma diaria, hemos tenido menos tasas de recolocación, y el seguimiento lo hacemos clínico. A veces que dejamos stent por más de 48 horas, incluso por 4 días, funcionando y aspirando, sin tener que entrar y salir permanentemente, y hemos tenido buen manejo, digamos, de la fístula. Creo que este caso lo que haría yo es una biotragoscopía y una colocación de Endovac, y hasta incluso hemos tenido casos de, nosotros le llamamos exovac, que es incluso poner aspiración desde el tubo de tórax, ¿sí? Pero también a colaborar a mantener esa cavidad colapsada, que consolide, y después el manejo endoscópico, ¿no? Creo que eso sería un poco sería un poco la conducta que tomaría. Pero bueno, cada caso es también un poco, es un poco artesanal, ir viendo la evolución del paciente, qué nos permite hacer, para dónde ir, depende mucho de cada paciente. Sebastián, ¿querés aportar algo o te querés guardar No, sí, lo bueno de esto es que no me acuerdo mucho de lo que hicimos, así que me vuelvo a asombrar del caso, me parece fantástico. No me acuerdo si realmente hicimos o no una VATS, como dice Mauricio, pero por ahí creo que sería una buena conducta. Y también, yendo un poquito hacia atrás, quisiera saber la respuesta de cada uno de ustedes. Si hubiesen hecho la misma cirugía, hubiesen hecho una cirugía distinta. Que hicimos una esofarectomía 3 vías mínimamente invasiva, laparoscópica, toracoscópica y vía cervical. Quería saber si alguno por ahí hubiese tomado otra conducta con respecto a la cirugía con este paciente, si hubiesen hecho una anastomosis torácica y hubiesen evitado el cuello, o bueno, o qué cosa. Y yendo puntualmente a la complicación, me parece que coincido con todos, es muy artesanal. La enferma, sí me acuerdo que estaba en sala perfectamente bien. El caso de los stents, conozco también que hay stents que se pueden fijar con puntos y demás, pero son lesiones muy altas y generalmente la respuesta no es la mejor. No es tampoco una lesión para un obesco. Creo que hubiese compartido, como ustedes han dicho, el tema del Endovac, y quizás, no me acuerdo si hicimos o no una VATS para toilet del espacio pleural, así que ahora por ahí me asombro un poco con el caso de la doctora López. Muy bien. Agus? ¿Proseguimos? Muy bien. A través del comité multidisciplinario lo que decidimos es realizar un Endovac, exactamente. Cuando vimos la dehiscencia, esta es la endoscopía, que es la primera que mostré hace un momento, vemos que tiene los bordes vitales,
le colocamos un endovac, esto fue en el día 12, vemos cómo tiene fibrina, restos de fibrina. La cavidad la medimos cada vez que colocamos el endovac y los cambios fueron dependiendo de si estaba o no estaba en el sistema aspirativo, cómo estaba funcionando, pero aproximadamente entre 48 y 72 horas. La primera vez que lo colocamos, solo colocamos endovac. Esta era la aspiración y veíamos que tenía mucha secreción por lo que era la herida cervical. Entonces decidimos volver a hacer una nueva veda y hacer la fusión entre el endovac y un vac cervical, como vamos a ver en un momento, y vemos que ya había comenzado a hacer todo un tejido de granulación alrededor de lo que era la fístula. En este momento colocamos el vac cervical a través de una guía hidrofílica y conectamos ambos al sistema de aspiración. Esta es la tomografía, en la cual vemos cómo va disminuyendo el tamaño de la cavidad, y eso mejora la fístula. Disminuye tanto el tamaño de la dehiscencia como la profundidad de cada una de las fístulas. La primera vez, en realidad las primeras 2 veces lo hacemos recubierto al endovac, y ya la tercera vez y de ahí en adelante dejamos solamente la esponja, porque lo que hacía es producir mayor fibrina y mayor compactación. Vemos cómo vamos disminuyendo el tamaño de los endovac con 5 recambios del endovac y 4 del percutáneo. Sacamos el vac cervical y dejamos luego solo el endovac, con 2 últimos recambios, como vamos a ver ahora. Posteriormente, al retiro le vamos a hacer una colocación de adhesivo tisular como última gesto quirúrgico, terapéutico. Teníamos una cavidad en este momento de aproximadamente 3 centímetros y una dehiscencia al 20%. Y este es el resultado, el antes y el después. Esto aproximadamente tardó entre los recambios 30 días. Y una tomografía de control. Se ve la línea de sutura y voy a volverla a pasar. Ya no tenemos ningún tipo de fístula ni cavidad. Muy bien, pero esto no termina acá. Ya habían pasado 6 meses de la cirugía y 5 meses de la internación. La ve el servicio de nutrición con la doctora Lorena y le refiere nuevamente síntomas cólicos después de las comidas y que eso limita su ingesta. Ella refería que le pasaba lo mismo previamente a la cirugía, tenía mucho miedo a la paciente, la verdad, y estaba muy angustiada porque decía que volvía a tener toda la sintomatología del comienzo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo ante una paciente que luego de todo lo que le pasó en la operación y en el preoperatorio, comienza nuevamente con los síntomas? Es para el que tenga ganas de responder esto, porque la verdad que viene de taquito. Y me parece, Javi, que teniendo una fístula, lo que uno tiende a pensar tiempo después es que haga una estenosis. Muy bien, Exacto. correcto. Déjame que le dé un comentario chiquitito por lo que dijo Mauricio previamente, ahora sí me acuerdo un poco más del caso. No hicimos una VATS en la tomografía que mostró Agustina, no se veía todo el tórax entero, se veía nada más que el vértice, no había derrame pleural, estaba esa pequeña colección bien en el mediastino alto, y tenemos confianza en los endoscopistas y en Javier, y sabíamos que con el endovac iba a funcionar y evitamos la VATS. Y anda Sí, perdón. corriendo el video, Agus, y hago un comentario. También el manejo percutáneo de la fístula, Mauricio, lo hicimos con radiología y con alambres guía.
dirigiendo el back selectivamente a los lugares en donde veíamos que tenía las cavidades. Fue una apuesta que hicimos, ¿no? Por eso no le hicimos una videotoracoscopía y una toaleta. Buenísimo, la verdad que muy lindo caso, muy buen caso. Eh, Creo que yo me omití un detalle que, claro, tenía ya cuántos días de postoperatorio cuando filtró. Me dijiste algo así como 7 días. 10 a 12 días, exactamente. Claro, claro, probablemente ya tenía, digamos, era una filtración que se limitó a una porción chica del tórax y no como en los primeros días, digamos, que cuando se filtran los primeros días es más probable que haga una contaminación más allá de la anastomosis y ahí sea necesaria la videotóraca. Si estaba al séptimo o al 10.º día ya en piso, probablemente sí, no sea necesaria una toilette de todo el tórax. Y respondiendo a lo que había preguntado Seba, yo creo que sí es la cirugía indicada, hubiese hecho esta misma cirugía, eh, un maquión, digamos, una esofectomía con una anastomosis cervical, y ahí les devuelvo una consulta para saber, conocer ustedes qué piensan acerca de la linfadenectomía en este caso, si la hacen siempre limitada al campo medio o a los ganglios infracarinales, o hacen más bien extendida a los ganglios del campo superior. Por eso también tiene que ver un poco con esto, el tema de cuánto uno diseca el tórax superior, cuánto se abre arriba, para digamos, ver qué espacio uno le deja a la fístula para que filtre. Creo que, bueno, no hay demasiada evidencia, pero creo que también tiene que ver con cuánto uno abre el opérculo y abre arriba, como para darle chance a que la fístula drene al tórax y no al cuello, ¿sí? Hay entre un 50, depende de la literatura, entre un 50 y un 100% de estas fístulas que no filtran al cuello, que es lo lógico de esperar, pero cuando la anastomosis cae debajo del opérculo, tiene todo el espacio para filtrar al tórax, ¿no? Entonces, eso es un poco a ver qué piensan de esto, si se justifica o no, si les parece que aumenta la mortalidad de la linfanectomía superior. No sé, la literatura es variada. Los holandeses dicen que hay un 10% de esos ganglios que son los que están por encima de la carina que dan positivo, cuando el PET no capta, cuando no tienen captación o no tienen adenomegalias a ese nivel. La realidad es que nuestra conducta hoy en día, que los resecamos en forma selectiva, cuando captan o cuando hay duda, cuando el tumor es muy proximal, hacemos linfanectomía extendida, si no, nos limitamos a los infracarinales. Y bueno, si no, laparoscópicamente es mucho más engorroso y creo que aumenta mucho la morbilidad. No sé si la cirugía robótica, espero que nos ayude en un futuro a eso, pero bueno, conocer ya de paso que preguntaste, Seba, qué opinan con respecto a esto. ¿Respondes vos, Seba? Sí, con respecto a lo Igual. torácico, perdón, con respecto a lo torácico, al abordaje del tórax, somos muy sistemáticos, hacemos siempre lo mismo. Comenzamos liberando el ligamento triangular, abrimos el mediastino, liberamos la vena ácigos y la secamos, y llegamos hasta el opérculo torácico, liberando todo el esófago en forma prolija y sistemática. Y con respecto al muestrario mediastinal, intentamos abordar los ganglios de grupo 9, 7, 4 y 2, en forma sistemática, ¿sí? Salvo que no nos encontremos o que no vaya, pero como arrancamos en esta mujer puntualmente, la pusimos en decúbito lateral izquierdo, hicimos una técnica BATS monopuerto. Es monopuerto parcial porque usamos un abordaje en el quinto espacio, línea axilar posterior, y otro abordaje para la videocámara, un espacio más abajo y más anterior. Entonces, el que usa la videocámara la coloca más abajo, y yo por el monopuerto utilizo los elementos de disección y de tracción. Y por lo general hacemos eso, muestreo del grupo 9, 7, 4 y 2. Eh, Mati,
Nosotros, ¿qué tal? Nosotros hacemos algo similar a lo que hace Mauricio ahí en el Favaloro. Hacemos, bueno, depende obviamente de la localización del tumor, ¿no? En tumores de tercio medio, como sería este caso, hacemos una extendida, pero resecamos los ganglios superiores en caso de que sean positivos en el PET o que veamos algo dentro de la cirugía, ¿no? Pero si no, hacemos estándar, digamos. O sea, linfadenectomía mediastinal extendida sería. ¿Les pasa lo mismo que después de un esquema Cross o de una neoadjuvancia con quimioterapia obtienen la biopsia y dicen, yo no saqué esta cantidad de ganglios, yo saqué muchos más? Yo hice una linfadenectomía extendida o una linfadenectomía, el patólogo está mal. ¿No piensan eso lo mismo o somos los únicos que pensamos? Sí, no, nosotros también nos cambia. Post-cross, sobre todo con radioterapia, nos cambia el recuento ganglionar. Totalmente. Totalmente, sí. Sí, 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 siempre uno piensa que saca más de lo que informan. Pablo, ¿qué te pareció el tema de el abordaje combinado percutáneo endoscópico y el final de la estenosis con inyección de triamcinolona? Bien, sí, el abordaje combinado, sí, digamos, sí, viste eso, como muchas veces, a veces lo charlamos, que cuando se juntan el endoscopista y el cirujano, los resultados se potencian en beneficio del paciente y en beneficio de la ciencia, viste, acá estamos un poco divididos en este país y en los centros donde se trabaja en conjunto, los resultados son siempre mucho mejores. En relación, yo conocí el caso, así que tiré lo del stent sabiendo que iban a poner un endovac, pero bueno, nada, yo realmente de entrada hubiese puesto un stent porque ocluye directamente, ¿viste? Me evito la mediastinitis de los endovac, a veces metiendo y sacando, pero bueno, el resultado es excelente. La estenosis posterior es casi obvia, digamos, nosotros dilatamos mucho estenosis postquirúrgicas y la inyección de triamcinolona es una opción. Yo una de las cosas que hago habitualmente cuando es una estenosis anular, que es bien menor de 1 centímetro, lo que hago son cortes con knife radiados. La verdad que tenemos muy buen resultado, hay knife específicos para eso. La triamcinolona retarda la cicatrización, con lo cual evitas la estenosis posterior por el desgarro. Nada, es un coadyuvante. La realidad es que la misma dilatación progresiva, o ya te digo, los cortes con knife, nosotros lo hacemos bastante frecuentemente porque es rápido, porque es accesible, porque el resultado se ve inmediatamente, son las dos opciones que pueden ir. La verdad es que está muy bien el caso que presentaron, o sea, el resultado fue bárbaro. Bueno, Agus, listo, ¿eh? ¿Falta algo? No, Muchas muchas gracias. gracias a todos por escucharme y por ir Gracias comentando. Quería hacer presentar el un caso, Agus. comentario con respecto a lo que comentó Pablo, es que creo que es muy importante eso en cuanto a la dilatación, hacerlo en forma seriada. Vemos muchos pacientes que vienen prácticamente en afagia después de un maquión, pero nunca fueron tratados, o sea, los derivan como falla del tratamiento endoscópico, pero fueron dilatados una vez o una vez cada tanto. Hemos tenido muy buenos resultados dilatando en forma seriada, la famosa regla de 3 centímetros, 3 cada 3 semanas. Eso la verdad tiene muy buenos resultados y como decía también Pablo, la triamcinolona retrasa el cierre de la estenosis. Y lo que hemos estado haciendo ahora también, un poco tomado de las resecciones endoscópicas de cáncer temprano, del ISD, o el tratamiento sobre todo de tumores circunferenciales en ISD, que son más propensos a hacer estenosis, además del tratamiento con triamcinolona, el tratamiento con corticoide oral. ¿Sí? Hay protocolos que se toman de esos protocolos de resección que nos están mostrando muy buenos resultados y retrasan mucho la sintomatología de las estenosis. Creo que no hay nada todavía, no encontré nada publicado para este tipo de estenosis, sí, para como te digo, las estenosis circunferenciales del ISD, pero es una alternativa que creo que puede servir. Ya veremos qué muestra la literatura en un par de años.
nada, un comentario. Y para eso estamos, para escuchar entre nosotros y nutrirnos en todos los comentarios. Así que, si querés, podés compartir pantalla y nos querés mostrar tu caso. Dale. Eh, Acá hay una pregunta, mira, hay una pregunta del auditorio. Mientras tanto, a ver quién quiere ir contestando. Buenas tardes, excelente caso. Actualmente, ¿realizan anastomosis cervical manual para el resto de los grupos? Creo que, perdón, más allá del tipo de anastomosis que uno haga en el cuello, sea manual o sea con mecánicas, sabemos que hay diferentes, múltiples opciones de realizarla. Lo que le damos mucha importancia es el tema a la no tensión y a buscar la zona del tubo gástrico que esté más vascularizado, ¿no? Para eso somos rigurosos con el tema de ver los pedículos gástricos que uno va a dejar. Vamos a ver qué tubo gástrico hacemos, si uno aquí llama, si bueno, y somos bastante rigurosos en ese sentido, justamente, en ver la no tensión del tubo gástrico y en ver que esté bien vascularizado. Después creo que, más allá de si uno utiliza una CDH, una sutura lineal o una sutura manual, creo que en esos casos no hay tanta diferencia con respecto a fístulas o a estenosis. Sí, lo otro creo que es fundamental. Bueno, si tengo que responder, no, es totalmente de acuerdo. Creo que la literatura va para todos lados, dependiendo quién la escriba, si la hacen con lineal, con mecánica, con manual. Nosotros puntualmente lo hacemos con manual, pero creo que esos dos factores son los más importantes, la vitalidad del tubo y la tensión. Completamente de acuerdo. Bueno, si me toca hablar, primero agradecer a la Comisión de Oncología, gracias Xavier por la invitación y por permitirnos compartir la experiencia. Les voy a presentar un caso clínico de una paciente de 56 años, sin antecedentes clínicos de importancia, con diagnóstico de un carcinoma de esófago de unión esófago-gástrica, T3N0, sin evidencia de metástasis de lesiones a distancia en el PET, que realiza un tratamiento neoadyuvante con CROSS, con una adecuada respuesta. No voy a detener demasiado en los estudios ni en los detalles preoperatorios, porque nos interesa un poco más el postoperatorio. Sí, algunos detalles puntuales que hacen el caso en el postoperatorio de cómo hacemos la anastomosis, más que toda la cirugía. En el comité de tumores decidimos hacer una Ivor-Lewis, es la cirugía que tenemos predilecta para este tipo de casos. La anastomosis en este caso fue manual, ¿sí? Esófago-gástrica, una gastroplastia sin tensión. La hacemos en dos planos, primero fijando todos los puntos del esófago todas las capas del esófago con puntos cardinales, la anastomosis, y esto es puntualmente el detalle que les quería mostrar, creo que no nos sirve. El parche de piplón final para cerrar la anastomosis. Y ahí va una pregunta después para ustedes, si lo hacen, si creen que sirve, si qué opinan. Fantástico hasta ahí, linda la cirugía, nos gustó, pero como nos tiene acostumbrado el esófago, hay complicaciones. En el tercer día empieza un registro de 37,9, taquicardia y dolor de espalda. Ahí vamos, primero, la pregunta, ¿usted qué haría? No puse opciones, pero bueno, lo estudiaría, dejaría una conducta expectante, esperamos unos días a ver qué pasa, ¿cuál es la primera reacción ante este cuadro? A ver, Mati, 7 de la tarde del viernes, estás en tu casa, llegaste, te acabas de sacar los zapatos, 37,9. Un Lindo cuento de caso. terror. Mauri, respondiendo a tu primera pregunta, sí, nosotros hacemos epiploplástia siempre, nos parece fundamental. Todos los Ivor-Lewis hacemos epiploplástia. Y en este caso, tomografía y veda, en ese orden, salvo que en la tomografía encuentre algo que no sea fístula, o que no me haga sospechar de fístula, pero sí, muy baja vara
para hacer tomografía y veda temprana. Perfecto. Sí, hacemos también un parche de EpiPlom, protegemos siempre esa anastomosis, coincido en eso, y lo que nos enseñó el esófago es que no se puede esperar demasiado, o te diría que nada. Ante estas pequeñas cositas, que a veces ni esperamos la fiebre, a veces un paciente taquicárdico ya nos ponemos al lado del paciente o un residente al lado que se quede a espiarlo. Creo que la tomografía sale como por un tubo. Veo que todos hacemos esófago, estamos todos de acuerdo. Y nosotros, de hecho, tenemos un protocolo o desarrollamos un protocolo con la gente de terapia intensiva para la detección temprana de fístulas, porque creo que es ahí donde tenemos la clave para el tratamiento conservador. Y lo que grabaste se grabó sobre esa diapositiva, ahora sí sobre esta. Perdón, porque Lo que estamos hablando se está grabando en esta. Perdón que justo tengo una grabación acá. Ay, disculpas, que tengo... No, al final tenés el parlante sobre Eso, la imagen. estaba por sacarlo. Tachalo. Sobre eso. Ahí estamos. Ahí lo sigo transmitiendo. Bueno, entonces hicimos la tomografía que les comentaba. Creo que vemos algo similar a lo que vimos en el caso anterior. El caso anterior me spoileó un poco el mío, pero con una anastomosis distinta tenemos una catástrofe parecida. ¿Sí? Una fuga de contraste paralelo a todo el tubo gástrico. ¿Sí? Y ahora la misma pregunta, ¿usted qué haría? Me parece que no hay mucho para debatir porque ya todos sabemos qué haríamos, pero bueno, si alguien quiere comentar algo más. ¿En qué orden quieren arrancar? Comencemos por el endoscopista, así lo mantenemos activo. Pablo, ¿vos se te ocurriría hacer algún procedimiento mínimamente invasivo endoluminal en este paciente con fiebre y con una colección al lado del tubo? Porque nos nutrimos todos, como dije antes. Nosotros de entrada, viste, digamos lo que es, ustedes ya saben lo que pensamos los endoscopistas de la endoscopía temprana en los pacientes recién operados, viste, siempre está la posibilidad de, aunque entres con baja insuflación o algo, migre contenido. El gran problema siempre cuando haces la endoscopía temprana es que cuando entras, vos te podés encontrar realmente con dos situaciones. O directamente, como en el paciente anterior, se salió completamente, se desató toda la sutura, y eso es casi obvio en la misma tomografía que le hiciste antes porque fuga contraste, o te encontrás con todo un rodete inflamatorio en el cual una pequeña fuga no la vas a ver endoscópicamente. Es muy difícil de ver porque no es algo tardío, es algo temprano, y hay una reacción inflamatoria que incluso te cuesta hasta pasar con el endoscopio en esas zonas. Hay endoscopios más finos para esas situaciones, pero en general, yo las veces que lo he hecho me he encontrado con esas dos situaciones. Entonces, yo no le digo que no a la endoscopía temprana, lo que digo siempre es hacer, primero hagamos la tomo, le digo yo a los chicos a veces en el San Martín, hacemos la tomo primero, fuga contraste o no fuga. Si es una fuga grosera, es un paciente que o va a hacerse algo terapéutico en el momento o se va a hacer o va a reoperarse. Entonces ahí sí me meto con el endoscopio, con el cirujano al lado y le digo, bueno, decime qué querés que yo vea o decime con qué te puedo ayudar. O digo, bueno, vamos a intentar poner un esteno vesco. Y si es una fuga grosera, bueno, lo mismo. O algo menor, bueno, con el cirujano al lado, le digo, bueno, vamos, nos metemos y lo ves vos también. Nosotros siempre estamos colaborando en esa situación, no somos los protagonistas. Entonces, yo de entrada primero la tomo y vemos, ¿fuga o no fuga? Fuga, bueno, listo, llama al cirujano y vemos qué podemos hacer. Seba, Matías, ustedes ya están pidiendo el quirófano, están pidiendo al anestesiólogo que... No. Justamente, como comentábamos con Mauricio, si uno esto lo encuentra rápidamente, creo que amerita sí o sí la endoscopía, porque la tomografía esa no creo que sea tan caótica, Mauricio, yo le tengo mucha fe. Lo que sí creo que tenemos que ver el resto del tubo gástrico cómo está, ¿no?
Entonces creo que la endoscopía hay que hacerla. Si la endoscopía nos muestra que hay una necrosis gástrica y demás, bueno, pidamos quirófano, ok. Ahora, si con la tomografía sola yo no tomaría ninguna conducta, creo que amerita una endoscopía para ver realmente cómo está esa anastomosis, realmente la fuga, y más allá de ver eso, que quizás como dice Pablo no se puede ver muy bien, ver cómo está el remanente del tubo gástrico. Eso es lo más importante de todo para decidir si vamos por el camino de lo mínimamente invasivo o nos ponemos la capucha. Mati, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Pablo que primero la tomografía, para tener una idea de en qué nos estamos metiendo en el caso de avanzar con una endoscopía. Y a nosotros nos pasa lo mismo, cuando es una fístula grande y francamente visible no hay problema, pero a veces son chiquitas y están cubiertas por fibrina y cuestan encontrarlas en una endoscopía temprana. Por eso siempre primero tomografía, pero casi seguro, salvo que haya otra cosa muy evidente en la tomografía, en estos casos siempre hacemos endoscopía temprana. Y en este caso en particular, Mauri, la verdad que veo, por lo que mostraste ahí, una colección bien localizada. Si no hay líquido libre, si no hay derrame pleural, si no hay otra cosa, creo que es el caso ideal para manejar por vía endoscópica, y creo que un endovac drenaría perfecto esa colección. Eh, y las otras opciones, bueno, habría que ver el tamaño de la fístula y todo, pero un stent o un Ovesco me parece que te dejaría esa colección no drenada, digamos, ¿no? Entonces, de inicio haría un endovac y después, eventualmente, después sí dejar un stent más definitivo. Bien, buenísimo, Mauricio, a ver. bien. Bueno, y parece que ah, ¿qué pasó acá? Bien, y parece que el Endovac es el protagonista de la reunión. Esto es lo que encontramos a nivel de la anastomosis, ¿sí? Es una dehiscencia será alrededor del 30% de la anastomosis. Ahí vemos cómo se puede entrar una pinza dentro de la cavidad, y puntualmente en esa imagen de la endoscopía, ahora vamos a ver otra, no se ve, pero entramos al tubo gástrico y teníamos vitalidad del tubo gástrico, pero con una dehiscencia importante del tubo gástrico. Bueno, de más está es mostrar o explicar de qué se trata el Endovac, pero algunos principios a tener en cuenta, que creo que ahí lo marcó Mati cuando dijo, a diferencia del stent o del Ovesco, que cierra una colección que está contaminada más allá de la luz del esófago, la luz del tubo digestivo, el Endovac lo que hace es permeabilizarla en primera instancia y permitir que esa cavidad esté limpia, drenada permanentemente en aspiración. La aspiración tiene el mismo principio que los VAC que conocemos con buenos resultados de las heridas superficiales, que mantienen el tejido limpio, la granulación contribuye con el edema, y la aspiración contribuye con el edema y la granulación, con lo cual es un sistema que permite consolidar esas estructuras para evitar la contaminación más allá en el mediastino. Se puede usar con o sin sonda, como ya lo vimos en el caso anterior. Nosotros, como les había dicho, preferimos o tenemos mejor experiencia sin la esponja, porque la esponja se tapa, hay que recambiarla, y flasheando o lavando la sonda solamente fenestrada, la verdad es que hemos tenido mejores resultados. Este creo que es, de vuelta, uno de los ítems más importantes para poder hacer un manejo conservador. Lo que decía Pablo, me parece que independientemente de que no, es real que muchas veces que entramos y no vemos fístula, sospechamos que el paciente la tiene, taquicardia, delirio, subfebriles, se comporta como un paciente fistulizado, pero cuando hacemos la endoscopía no la encontramos, pero por lo menos sirve para diagnóstico, como decía Sebastián, descartamos necrosis del tubo gástrico, que eso nos pondría en quirófano más rápidamente, o al menos vemos la línea de la anastomosis. Es bastante categórico, bastante típico encontrar una línea de anastomosis, una línea blanca, completamente sana, cuando no hay duda de que no hay fístula, y cuando están
los bordes superpuestos y está todo eso edematizado, inflamado, y bueno, es una anastomosis para controlar, seguir, no descartarle, no sacarse la idea de fístula de la cabeza y probablemente entrar en 24 horas y o está la fístula o está la línea otra vez normal. Y el otro punto, y por el cual hice hincapié al iniciar la charla, creo que este es otro tip que nos permite o nos da tiempo, además del diagnóstico temprano, del manejo conservador. Creo que el parche de Pilplón contiene la fístula y evita la contaminación mediastinal y nos da esas primeras horas para el manejo endoscópico. Bueno, esto es un ejemplo de la sonda, como también en el caso anterior, la multifenestramos, medimos la sonda, si es posible, y por eso sí siempre pedimos la tomografía antes del endovac para medir el tamaño de la colección, la ubicación y cómo ubicarla, nos da idea topográfica o anatómica de dónde hay que colocarla y cuánto hay que colocarla, la medimos y tratamos de dirigirla hacia donde está la cavidad. Bueno, este es un control de este caso. Ahí sí se ve el resto de la gastroplastia, ahí se ve la sonda que habíamos colocado en el anterior video, y en esta oportunidad entramos a la cavidad, vemos la sonda colocada dentro de la cavidad, inclusive podemos flashear, lavar la cavidad, ¿sí? Creo que en esta imagen no se ve, pero ahí hasta se puede ver los tubos de tórax, que están los abrevamientos pleurales, se puede lavar. Creo que más adelante en el video vemos cómo ya vemos una consolidación, una mayor consolidación de la cavidad, no vemos que eso drene al resto del mediastino, y creo que es... esto es otro tip importante, ver de que cuando salimos de la cavidad, esto quede en aspiración y colapse la cavidad. Nos ha pasado que en cavidades muy grandes una sonda no alcanza, y a veces ponemos 2 sondas dentro de la cavidad para poder terminar de colapsar. Bueno, y ahí está un poco esto del trabajo artesanal, ¿no? Y volviendo a hacer hincapié en la importancia del trabajo en conjunto, y no solamente el cirujano, el endoscopista, el terapista, todos los que puedan aportar sobre la evolución del paciente. Y esto, nosotros no tenemos protocolizado cada cuánto tiempo recambiamos la sonda. Si no hay indicios de que se haya tapado la sonda, controlamos según el estado clínico del paciente. Si está normocárdico, con blancos en descenso, está clínicamente bien, el paciente puede quedar con la sonda y seguir consolidando su cavidad. Este es un control tomográfico en el postoperatorio, y vemos ya la gastroplastia, la cavidad colapsada, con la sonda en el interior. El paciente sí mejora, o si tenemos un buen manejo, incluso puede estar en la sala, no hace falta que esté en terapia intensiva, para evitar el manejo, puntualmente en este caso lo hicimos, el manejo con parenteral. Si no puede alimentarse, se puede colocar una sonda en paralelo, ¿sí? Para la alimentación enteral, lo cual descomplejiza al paciente sin hacer falta la nutrición parenteral. Si mal no recuerdo, creo que ya es uno de los últimos controles. Cavidad cada vez más limpia, consolidada, mucho menos detritos celulares que en la cirugía anterior, menos material turbio. Acá preguntan en el chat, Mauricio, ¿qué tipo de sonda utilizan y qué presión colocas el VAC? Antes de seguir con ese video que estás colocando. Bien, de vuelta, es muy artesanal. Dependiendo del tamaño de la colección, puede ser una sonda nasogástrica común y corriente, multifenestrada, de entre 9, 10 o 11, dependiendo del tamaño. Y la presión, lo mismo, es muy artesanal. La verdad es que lo colocamos a la pared, lo necesario como para que en la endoscopía chequeemos de que la colección se colapse, ¿sí? Hay que tener cuidado de que no se colapse demasiado la sonda. No pasa habitualmente porque la sonda nasogástrica tiene una rigidez suficiente como para no colapsarse por la aspiración, pero creo que lo más importante, independientemente de la presión, es que colapse la cavidad bajo visión directa. Y esto, este último gesto, para mostrarles algo distinto al caso anterior,
publicamos hace no mucho esta serie de casos de relay therapy o tratamiento combinado, una vez que sacamos al paciente del agudo y pudimos consolidar esa cavidad y lo sacamos del fantasma de la mediastinitis, que es donde los terapistas más lejos quieren estar, colocamos un stent. Colocamos un stent para acelerar el proceso de granulación y sobre todo para justamente sacar la sonda que les ha comentado de alimentación enteral y que el paciente empiece a comer. Entonces es una combinación de ambos procedimientos. Este es un control en el seguimiento después de la extracción del stent. Todavía le quedaba en una primera instancia una cavidad muy chiquitita, ya desconectada, ciega, y así fue granulando en las endoscopías de los controles posteriores ya el paciente ambulatorio, ya dado de alta. Bueno, eso es todo lo que les puedo mostrar de un caso interesante, combinado de stent de Endovac con stent. Y bueno, invitarlos a todos los que les interese este tema y el esófago. Vamos a hacer nuevamente una reunión de especialistas en esófago el año que viene en abril, así que están todos invitados. Muchas gracias. ¿Qué tiempo te tomaste con este paciente para la resolución en términos de semanas? Para responder también la pregunta, nosotros también utilizamos de acuerdo al tamaño, como dijo Mauricio, es artesanal, utilizamos lo que nosotros tenemos a mano, son sondas K9, K10 o K11, tal cual, y las vamos cambiando. Nosotros, a diferencia, las usamos con esponja y hemos tenido resultados. Lo que pasa es que sí, nos obligan a hacer endoscopías seriadas, eso sí, pero tiene un poder abrasivo que vemos que es interesante, ¿no? Sí. Estimula bastante la abrasión de la esponja, es muy, muy interesante el efecto que tiene, aparte de colapsar la cavidad, ese efecto nos gustó bastante. ¿Qué Bien. tiempo tardaste, Mauri? Mira, para serte franco, no recuerdo puntualmente la evolución, es un caso que lo tengo preparado hace bastante, pero alrededor de 3 semanas, seguramente, internado. Después, esa ventaja que da el stent, al colocar el stent, puedes reanudar más rápidamente la vía oral y lo puedes manejar en forma ambulatoria, pero no un tiempo no menor a 3 semanas. Matías, Seba, Pablo, ¿algún comentario final del caso? Un poco me respondió, tenía una consulta yo con respecto a las cavidades, si le daban importancia al tamaño de ellas para tomar una decisión si colocar o no un Endovac, y tu comentario que has colocado hasta 2 sondas, realmente eso no lo conocía, y es fantástico. Creo yo que el tamaño de las cavidades no tiene que preocuparnos, más aún sabiendo que uno puede colocar dos sondas. Nosotros tuvimos un caso puntualmente de una lesión esofágica por intubación, no era un cáncer de esófago, que creo que también es muy importante el tema de cuando uno opera a estos pacientes, dejar drenajes colocados bien ofrecidos a las zonas que uno cree que puede tener complicaciones a futuro, ¿no? Más allá de hacer el parche de piplón o lo que considere necesario, porque después esas sondas nos van a dar un montón de ayuda. Cuando todavía no creíamos tanto en el Endovac, me acuerdo que habíamos dejado 2 tubos pleurales, un tubo pleural inferior y un tubo superior, y por el tubo superior, como la cavidad intermedia era bastante grande, instilábamos líquido, y por el tubo inferior aspirábamos. Así hicimos un Exovac, más allá también de haber colocado un Endovac. Y el paciente anduvo realmente muy, muy bien. La cavidad era grande, pero estaban bien colocados los tubos pleurales, ¿no? Así que también la tarea del torácico a veces ayuda mucho y colabora mucho al endoscopista y el cirujano general mínimamente invasivo, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que el precio que pagaría el paciente sin nada de todo esto funciona es muy alto, o sea, desconectar al paciente y desmontar esa gastroplastia, hacer un esofagostoma, me parece que es una cirugía bastante mutilante que nos permite, dentro, obviamente, si el paciente lo permite, y probar todas estas alternativas, ¿no? O sea, probar todo lo que se pueda para salvarle el conducto a ese paciente y que no termine con un esofagostoma. Bien.
Una cosita, Javi, en cuanto a Sí, esto, sí. nosotros, de lo que está escrito, que habíamos leído, de hecho, yo soy un poco contemporáneo cuando se desarrolló esto, y me acuerdo que se empezó con algunos trabajos. Lo que está escrito es más o menos los recambios 48-72 horas. No me acuerdo ahora cuál era el trabajo, pero me acuerdo de un trabajo en donde lo dejaban 5 o 6 días, y hacían comparativos. Después en algunos trabajos se cambiaba diariamente y evaluaban también las complicaciones, y me acuerdo que el punto ideal de recambio era 48-72 horas, con reducción en lo posible del tamaño de la esponja, un poco por lo que decías vos, ¿no? De que la esponja permite, el recambio de la esponja permite la granulación del tejido, estimulándolo con esponjas nuevas y en aspirativo. En la industria hay, nosotros acá obviamente no tenemos. Un poco cuando los primeros que hicimos nosotros eran un poco copiando un reporte que habían hecho los brasileros, que fueron los primeros que empezaron a hacer sus propios endovac. Y había un trabajo que decía cómo armarlo, una publicación en la Endoscopy, en la revista Endoscopy, que explicaba cómo armarlo, con qué tipo de sonda y todo. Y bueno, los poquitos o muchos que tenemos hechos nosotros, un poco nos guiamos con eso. Hacemos 48-72 horas de recambio con reducción del tamaño de la esponja en aspirativo, tal cual lo que han presentado un poco ustedes. No nos cambió mucho en la parte endoscópica a nosotros. Bárbaro. Pasamos al último caso, Mati, ¿lo tenés ahí? Buenísimo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, agradecer a la Comisión de Cirugía Oncológica y Javi, a vos por la invitación. La verdad que siempre un placer. Y agradecer a todos los presentadores y felicitarlos. Yo voy a presentar un caso de una complicación de una anastomosis esófago-yeyunal. Se trata de un paciente masculino de 75 años de edad, hipertenso y con una estenosis aórtica leve, que en estudio por hipo se realizó una endoscopía donde se diagnosticó un tumor de la unión esofogástrica, CIBER3. La biopsia vino un adenocarcinoma pobremente diferenciado. A modo, tuvo un hallazgo endoscópico que tenía un divertículo de esófago medio, y se hizo una tomografía y un PET, que es donde se veía enfermedad localizada, no tenía adenopatías hipercaptantes, no tenía nada más que su tumor primario. Esta es una foto endoscópica del tumor, que era un tumor ulcerado de 3-4 centímetros, sobre curvatura menor del cardias. Y se discutió el paciente en comité de tumores, y se decidió ir directamente a cirugía sin realizar neoadjuvancia, y se realizó una gastrectomía total con esofagectomía distal y linfadenectomía de 2, laparoscópica y una reconstrucción en IDRUX. Les voy a mostrar el detalle de la anastomosis nomás, que obviamente viene al caso. Esto es lo que hacemos habitualmente: hacemos una anastomosis esófago-yeyunal con sutura mecánica circular de 25 milímetros. Resecamos el remanente de intestino delgado con un disparo de sutura mecánica lineal, y después hacemos un refuerzo, un segundo plano invaginante de tipo Canel, con una sutura barbada reabsorbible. Hacemos toda la circunferencia de la anastomosis con este refuerzo, un surjet, y como podemos ver, la verdad que los dos cabos de la anastomosis se veían bien, se veían vitales, no se veía tensión en la anastomosis. La verdad que el intestino llegó bien, no fue una resección esofágica muy alta encima, entonces la verdad que nos quedamos conformes. Hacemos prueba azul de metileno siempre, para probar la hermeticidad de la anastomosis. No se veía fuga, no se vio salida del colorante. Y por último, hicimos un punto antitensión al pilar derecho del diafragma, que esto también es una maniobra que solemos hacer para evitar la tensión de la anastomosis. Bien, el paciente cursa el postoperatorio inmediato en terapia intensiva, inicia con nutrición parenteral. Esto lo hacemos también de rutina. Habitualmente hacemos el trago de contraste al cuarto o quinto día, pero este paciente comenzó con débito hemático por el drenaje abdominal,
El paciente estaba estable hemodinámicamente, no fue un sangrado importante, no lo descompensó, por lo tanto suspendimos la enoxaparina profiláctica y tomamos conducta expectante con buena evolución. El 6º día pasó a sala general y estando en sala, la verdad que con una muy buena evolución clínica, el paciente presenta leucocitosis y distensión abdominal, por lo que le realizamos una tomografía. En la tomografía, que fue con contraste oral, fue con contraste endovenoso y un trago de contraste oral en el tomógrafo. Este es el corte tardío, por eso no se ve el tiempo arterial, digamos, y lo que observamos es una fuga importante del contraste oral, con una cavidad en epigastrio bastante grande con el contraste. El resto de la tomografía no presentaba mayores particularidades, no había líquido libre abdominal, ni terasas, ni en Morrison, ni nada. Así que con esto nos fuimos a una endoscopía, y en esta endoscopía nos encontramos con lo que ningún cirujano quiere ver. Desembocamos directamente en una cavidad necrótica, se veía el drenaje abdominal, mucha necrosis, mucha fibrina, nos costaba encontrar, no encontrábamos la verdad el extremo del yeyuno anastomosado. Tuvimos un rato buscándolo y no lográbamos canularlo. Era una cavidad grande, con restos hemáticos, esto explicaba un poco el contenido, el débito del drenaje abdominal. Debe ser una cavidad de por lo menos 10 centímetros, que abarcaba toda la circunferencia de la anastomosis. Incluso ahí se ve la serosa del delgado. Y finalmente logramos canular ese yeyuno, logramos encontrar la boca yeyunal, y ahí veíamos que estaba completamente descolgada, los dos cabos disociados, separados por más o menos 2-3 centímetros. Bueno, acá a ver qué opina el resto de los expertos. ¿Qué hubiesen hecho? Acá tuvimos un rato discutiendo con el equipo. El paciente estaba en sala, se encontraba estable, no estaba taquicárdico, no estaba hipotenso, no estaba febril, tenía leucocitosis y esa distensión. Y la duda era si frente a este hallazgo bastante catastrófico íbamos a una cirugía, que como dice Mauri, es una cirugía mutilante con disociación de cabos, ostomía, drenaje, o tratamiento endoscópico. Me gustaría ver qué opinan. Bueno, en ese orden, como podemos comenzar, ¿no? A opinar, a ver quién tira la primera piedra, porque en este caso Es estamos polémico. todos con dudas, ¿eh? Sí. Disociación de cabos, 3 centímetros, gran cavidad, 10 centímetros, necrosis infectada, pero el paciente está estable. ¿A quién se anima a hacerle un tratamiento mínimamente invasivo, endoscópico, lavado? Yo, ¿Mm? Javi, primero, antes que nada, quiero remarcar que todos los gestos que comentaba Matías, quirúrgicos, son fabulosos, y realmente son todos los gestos que uno hace para evitar que pase lo que pasó, ¿no? Totalmente. El punto al pilar, el punto para la no tensión, todo eso es lo que uno busca hacer para que justamente esto no pase, pero a veces pasa. Creo que un poco diste una ayudita, Matías, teniendo endoscopistas como hay acá presentes, uno por ahí se animaría, ¿no? En otros centros, lamentablemente, vas pidiendo quirófano, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez más hay que animarse a lo mínimamente invasivo, y cada vez más hay que darle la chance a estos procedimientos. Si después si después no funcionan, tenés el quirófano cerca, pero creo que hay que darle siempre una chance. Da todo para pensar que no debería funcionar, porque cabos disociados, cavidad intermedia, necrosis, sangre, da todo para pensar que no, pero bueno, yo creo que a una chance, no sé, Pablo, qué es lo que opina, qué le colocaría, pero a una chance yo le daría. Y sí, sabiendo de que lo que haga el endoscopista no va a contraindicar que si el fracaso termina en una cirugía, manejando un poco el timing y tratando de que el paciente no se complique, con un paciente estable, una chance endoscópica se le puede dar. Acá me parece que en este caso
tratar de entrar, de bridar un poco, sacar un poco de necrosis y tratar de manejarlo en paralelo con un endovac, me parece lo más lógico, con lavado. Son todos casos muy específicos, hay que ver cada caso en particular y cómo lo tolere el paciente. A nosotros, en paralelo, parecido a esto, nos pasa bastante con las pancreatitis necrohemorrágicas, en donde ya medio que está establecido el manejo endoscópico de entrada y ya lo tenemos medianamente consolidado el tratamiento. En estos casos son casos específicos en donde uno trata de manejarlo en conjunto con el cirujano porque no está establecido. La verdad que si vemos un caso así de estos, mandamos directamente al paciente a operar, pero si charlándolo con el cirujano se puede manejar en conjunto, mejor. Yo lo que haría en este caso, nada, trataría de hacer un lavado, de bridar un poco de tejido, sacar todo lo que es tejido necrótico endoscópico. Tenemos elementos en endoscopía como para hacer eso, sin generar ninguna lesión vascular, obviamente, ni nada, y después endovac. No se me ocurre otra cosa, más allá de mantener el paciente con tratamiento en terapia intensiva, con todo lo que eso implica, ¿no? Complicada tu propuesta, Mati, honestamente complicada. Da un poco de la distancia, la separación entre los tejidos, la abulsión, la separación de los tejidos, el tener un asa descolgada, el tener una cavidad en el medio, a veces nos obliga a replantearnos si lo que vamos a hacer mínimamente invasivo es lo que corresponde. Yo creo que se puede intentar siempre y cuando, como vos decís, tenés un paciente que esté estable, que se banca de los tratamientos, que está en sala, que está con nutrición parenteral, que está en buenas condiciones. Diferente es un caso igual, pero con un paciente escéptico, en donde sabés que tenés que ser un poquitito más agresivo en las conductas y por ahí reoperar y ser más agresivo con el asa y con esa cavidad. Sí, Sí, yo creo que, bueno, creo que se dijo todo, estoy de acuerdo con todo. Si el paciente está estable, para evitarle una cirugía mayor una cirugía mutilante se puede intentar. De acuerdo también con Xavi, que creo que en el 90% de los casos de los centros este paciente va a cirugía. Pero creo que se puede intentar. Un pequeño detalle que yo me perdí, me parece, en la tomografía, la anastomosis te quedó, o sea, esa divulsión te quedó en abdomen, ¿no? No se chupó al tórax. Habitualmente, que se chupan al tórax cuando cortás esófago y se retraes, contamina el mediastino y no se va hacia el abdomen. Ese tip me perdí. sí, claro, sí, tal cual, totalmente, es fundamental. Esto que quedó a la altura del hiato, la anastomosis, no contaminó todo en cavidad abdominal, digamos, no contaminó pleura. Sí, como una alternativa, creo que si lavando por endoscopía, si encontrando el cabo distal, creo que se podría probar con un stent. También para esa anastomosis el stent no es el ideal, pero me parece que podría ser una alternativa. Bueno, sí, un poquito los dirigí a que me respondan lo que quería escuchar. Nosotros tuvimos la misma duda, estuvimos a punto de operarlo. La verdad que era un escenario bastante desfavorable y en la mayoría de los casos estos pacientes tienen que ir a quirófano para hacer una ostomía bueno, y lavar esa colección. Pero la verdad que frente a la estabilidad del paciente decidimos darle una chance al tratamiento endoscópico, sabiendo que en cualquier momento podíamos tener que cambiar el rumbo y llevarlo a quirófano. Nosotros en este caso usamos un tratamiento combinado, hicimos un endovac para drenar esa cavidad, esa colección. Nosotros usamos, bueno, ya describieron todos el endovac, usamos K9 o K10 con una esponja atada en el extremo distal, una esponja también la sonda multifenestrada, digo, y el extremo proximal lo conectamos a la aspiración central y el recambio nosotros lo hacemos cada 3 o 4 días. Y el stent, en este caso, por lo general usamos stent totalmente recubiertos, en este caso usamos un totalmente recubierto de 15 centímetros de largo, con copas de 25 milímetros, y esto nos parecía fundamental para mantener la continuidad del tracto digestivo, ¿no? Así que esto fue la segunda endoscopía.
teníamos la esponja en posición, el drenaje todavía lo habíamos dejado porque no sabíamos cómo iba a terminar esto. Ya se veía la cavidad del lado derecho un poco más chica, la boca del yeyuno más, perdón, la boca del yeyuno más se evidenciaba con más facilidad. Ahí vamos a sacar la esponja. Perdón. Bueno, ahí sacamos la esponja y vamos a ver la cavidad que está un poco mejor, sobre todo el lado derecho y la cara posterior. Todavía tenía una cavidad remanente bastante grande. Se veía también todavía que quedaba bastante fibrina, pero ya menos necrosis y menos ese sangrado, y ya se empezaba a ver un poquito de tejido de granulación. Así que como el paciente venía bien y esto presentaba una buena evolución, seguimos adelante con este tratamiento. Este es el segundo recambio, digamos. Fíjense cómo ya la pared lateral y anterior ya estaba bastante sellada, todavía permanecía esta cavidad que iba achicando su tamaño y ya los tejidos se veían más vitales. Ahí ya decidimos sacar el drenaje abdominal porque ya nos estaba estorbando, digamos, en la cicatrización. Este fue otro recambio de VAC más. Acá ya empezamos solo con recambio de VAC, ya dejamos el stent de lado, no usamos más stent, sino solo el recambio de esponja. Fíjense, esto es lo que decían antes los otros expositores, cómo es fundamental que colapse bien la cavidad con la esponja en su lugar. Esta es la quinta endoscopía. La verdad que hay un escenario mucho más favorable al del inicio. Todavía queda algo de fibrina ahí al fondo. Decidimos Creo darle... que lo importante es el optimismo en la primera endoscopía de que va a quedar así en la sexta, ¿no? Es el optimista Sí, del gol. el optimista del gol, tal cual. Bueno, y este es el último recambio de Endovac. Ya con este recambio, fíjense, incluso ya empezamos a tener un poquito de estenosis en la parte más proximal. Esto va a ser un tema que vamos a tener que lidiar en el futuro, pero ya con este decidimos dejarle un stent totalmente recubierto y ya sin Endovac. Esta fue la última endoscopía. El paciente evolucionó durante todo este tratamiento, que habrá durado un mes más o menos, recambiando cada 3-4 días. Estuvo bien, afebril, hemodinámicamente estable, hizo tratamiento antibiótico con amplio espectro, estuvo nado bioral hasta que le colocamos el stent y alimentándose con nutrición enteral por yejunostomía. Hicimos una tomografía de control con un trago de contraste oral, donde se veía el stent en posición, no se veían colecciones, todavía le quedaba un drenaje, uno de los drenajes abdominales de la cirugía, que después también se lo terminamos retirando, y no se veía fuga de contraste. Y después de esto, le realizamos el trago, donde se veía, bueno, el hallazgo del divertículo esofágico, pero el contraste que pasa bien por el stent, que no hay fuga, no quedaba colección. Así que el paciente inició dieta bioral con buena tolerancia, alimentándose por yejunostomía, completó y terminó el esquema antibiótico y se fue de alta con su stent colocado, está en plan de extraerse próximamente. Y un dato no menor, que es el pronóstico que tiene esta enfermedad, que dio, bueno, un adenocarcinoma pobremente diferenciado, T2N3A con invasión vasculolinfática positiva. Mati, una consulta. A mí no me quedó muy claro cómo fue la colocación del stent con el Endovac al mismo tiempo. No, eso no me quedó muy claro cómo lo hicieron. El stent, hay dos opciones. La opción cara es, cada vez que vas, sacás el stent, pones un Endovac y arriba de ese Endovac volvés a colocar un nuevo stent. La otra opción es empujar, que esto al principio no lo podíamos hacer porque al estar disociados los cabos era más complejo, digamos. Esta opción es empujar el stent hacia distal, empujarlo sobre el intestino hacia distal, correrlo para que te deje el lugar para trabajar, recambiás la esponja y después lo volvés a traccionar el stent desde el hilo que tiene la copa, lo traccionás y lo dejas en posición.
Esto es mucho más factible en esofagectomías porque el conducto gástrico es más amplio, en el intestino delgado es más difícil empujarlo, pero bueno, lo pudimos hacer un par de veces y ya después lo dejamos sin stent, digamos, hasta el final. Bueno, espectacular, la verdad que el caso es espectacular, la resolución, increíble. Así que me gustaría escuchar primero a Pablo, que lo invitamos con su visión endoscopista, que también nos acercó una idea inicial al principio. Y me gustaría ver que me des tu opinión, tu devolución de este caso. Sí, la verdad que es bastante interesante por la cavidad que estaba con necrosis. Yo les decía de entrada de poner directamente el endovac, no me hubiese gustado a mí personalmente poner un stent de entrada sin tener y dejar atrapado en una cavidad un componente necrótico. De hecho, la primera intención es sacar todo eso de ahí y sobre todo aspirar el líquido. Yo te digo, si bien en esto siempre son casos reportados, nuestra experiencia, que es bastante interesante en el caso, por ejemplo, de las pancreatitis que les decía hoy, la evolución natural de este tipo de complicaciones es a sacar el líquido, básicamente. En primera instancia uno trataba de debridar todo el material necrótico y hoy por hoy se sabe que el material necrótico no es tan importante, sino que no haya líquido en las cavidades. Entonces, en este caso, en donde hay necrosis, si bien uno intentaría sacar la necrosis, como le decía yo, con algún gesto terapéutico endoscópico, para mí lo importante era el endovac acá, fundamental. Y después me pareció bárbaro que ya cuando la cavidad estaba limpia, y se ve en la imagen que está bárbara la cavidad, que está limpia, ahí directamente colocar un stent para colapsar y se terminó. Digamos, ya uno ya no tiene que andar lidiando cada 72 horas con meterse y ver qué uno puede hacer, sino que directamente poner el stent y después, bueno, lidiar con la estenosis es un problema ya del endoscopista, digamos, el cirujano ya Sí. se libera y nos encargamos nosotros. Pero sí, la verdad que muy bueno y bárbaro por la paciente. Lástima el pronóstico, pero bueno, bárbaro por la paciente. Sí, totalmente. Eso de la necrosis, perdón, Sebastián, eso de la necrosis es lo que le dejamos al endovac que haga, ¿no? Que aspire todo eso y granule esa cavidad. Y el stent lo dejamos para mantener la continuidad, como estaba totalmente disociado los cabos para mantener la continuidad del intestino. Pero en cuanto vimos que eso ya estaba asegurado, hicimos solo endovac. No, una consulta mía, Matías, la verdad que un caso fabuloso y una resolución estupenda, pero la pregunta mía es si, como tuvieron el sangrado ese posoperatorio y en la endoscopía vieron esa gran colección, esa gran cavidad y los cabos disociados, si no pensaron primero en poner un stent para unir los cabos y una laparoscopía para lavar todo eso, y después sí iniciar el tema del endovac. ¿Nunca pensaron en una laparoscopía? Sí, pensamos de todo. En realidad, si íbamos a una laparoscopía, el sangrado ya no era un problema, digamos, ¿no? Que tenía esa sangre vieja que venía viniendo por el drenaje, pero ya no era un problema de sangrado activo. En realidad, más que laparoscopía, pensamos en cirugía abierta, ir a solucionar eso de forma quirúrgica con esofagostoma y abocar el yeyuno y drenar eso bien. Pero bueno, le dimos una opción al tratamiento endoscópico, a ver si tenía buena evolución de tratar de ahorrarle eso, y bueno, así fue cómo se dio. Pero sí, por supuesto que era una opción la cirugía de entrada. Mati, una pregunta y una a Mauricio a ver qué opina. Le voy a inducir una pregunta. Primero, si usan yeyunostomía de alimentación en estas cirugías. Y segundo, Mauricio, teniendo dos drenajes en la anastomosis y teniendo la posibilidad de tutorizar con un stent, Mati y Mauricio y Seba y también Pablo, ¿hubiesen utilizado la vía mínimamente invasiva transdrenaje como una eventual tratamiento tipo VAC hacia el exterior, un exovac en lugar de hacer endovac? Le ponen el stent y utilizan los drenajes de esa ubicación como un VAC o como un vacuum de la cavidad, ya que estaban bien ubicados por endoscopía, que los chequearon, los vieron ahí, estaban en el lugar, no estaban corridos, que habitualmente no, pero en algunas ocasiones tiene una filtración, está coleccionado y el drenaje termina al lado del vaso, al lado del hígado, no termina en el lugar. ¿Qué les parece eso?
Si respondo yo, Mati, permiso. Sí, sí, Eh, por supuesto. sí, totalmente, Xavi. De hecho, hemos tenido un caso similar, era un caso distinto, era una fístula mucho más normal que la que presentó Matías, era un postoperatorio de un bypass gástrico, que hizo una filtración, y en la endoscopía vimos que el drenaje estaba ofrecido ahí a la cavidad mucho más pequeña, sin líquido, sin nada, y vimos que al colapsar el VAC, el drenaje abdominal, con esta suerte de exovac, cerraba la cavidad y la colapsaba bien, y la verdad que anduvo muy bien, sin ningún problema. Es una alternativa. No me parece que sea la única herramienta necesaria, o que hubiese podido resolver este caso puntual, porque totalmente de acuerdo con Pablo, y con el mismo principio que para el endovac que mostré en el mediastino y en el tórax. Me parece que es fundamental limpiar todo el proceso infeccioso que hay perianastomótico, y una vez que eso esté consolidado, recién pensar en el stent. Estoy completamente de acuerdo con esa conducta. De hecho, si puedo, después de que, perdón Matías, después de darle la palabra a Matías, preguntarle a Pablo si conoce estos nuevos dispositivos que se están creando, y si cree que pueden ser una alternativa, o pueden ser prometedores, de stent con endovac. No sé si lo escucharon hablar. La verdad que todavía no los he probado, no los he visto, pero no los he visto, no los he tocado, pero bueno, son prometedores, una especie de esponja que viene montada en el stent para aspiración continua mediante el stent que esté colocado. No sé, es otra pregunta para ver qué pasa, digamos. Perdón, Mati. Ah, buenísimo, Mauricio. Sí, lo presentó un holandés en uno de los webinars. La verdad que parece bueno, habrá que ver cuando vengan, cuando lleguen. Eh, Javi, nosotros en Yeyunostomía hacemos de rutina en las esofectomías totales, en los McEwan, porque que tiene más índice de fístula, digamos. En los Ivor Lewis y en estas gastrectomías totales con esofectomía distal, no hacemos de rutina, pero en caso de fístula, que sabemos que van a estar más de un mes sin comer, sí lo hacemos en un segundo tiempo, digamos. En uno de estos recambios de endovacs hacemos la yeyunostomía. Aprovechamos la anestesia y lo hacemos. Y la otra pregunta, perdón, me olvidé, ¿cuál era? ¿Cuál había sido? El exovac. Ah, el Exovac. El exo Lo que pasa, estos son, no tenemos mucha experiencia en Exovac. Vos decís si es conectarlo solo al endovac, o por vía percutánea, digamos, colocarle otro drenaje dirigido. No lo solemos hacer, encima Sí, estos son... utilizar, lo que te decía era eso, utilizar el drenaje bien colocado, Sí, e intercambiarlo a través de un alambre guía con un back hacia esa zona. Una vez limpio, una vez claro, bien limpia la cavidad. Eso es lo que más o menos quería. claro. Sí, no lo solemos hacer, no tenemos experiencia, la verdad. Bueno, llegamos al final del seminario. Eh, ¿Tiene alguna pregunta más? Las preguntas fueron evacuadas. Gustavo Daneri estuvo muy activo. Estuvimos contestando todo durante la presentación. Así que no sé si ustedes tienen alguna otra apreciación respecto de estos casos. La verdad que los casos fueron increíbles, me gustaron mucho. Eh, Estamos todos compartiendo nuestras experiencias y nuestra manera de resolver estos pacientes que son tan complejos y que requieren una tarea interdisciplinaria, y nos obedecen estar al pie del cañón para tratar de resolver las evoluciones. Si ustedes tienen alguna apreciación, vayan haciendo el cierre, y si no, Mauricio, te dejo la palabra para que también des tu opinión y tu cierre de seminario. Bien, gracias, Xavi. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo. Creo que se dijo todo lo que estoy de acuerdo en todo lo que se dijo. Me parece que son pacientes complejos, son difíciles de manejar, que dejaron de ser pacientes para una sola disciplina, que el cirujano, por más que haga endoscopía, no puede ofrecerle todo lo mejor al paciente, y la mejor forma de manejarlo es sumar
a otros especialistas al manejo y al equipo, y deja de ser el protagonista, el cirujano, porque operó, sino pasan a ser varios los protagonistas. Como decía Pablo en un momento, él puede hacer todo su trabajo con el cirujano al lado, con el apoyo de que si no funciona esto, va a cirugía y no va a tener el paciente a la deriva si no funciona el tratamiento endoscópico, sino que es un poco de cada uno. Y sobre todo a estos pacientes en el esófago, de vuelta, la cirugía es muy mutilante, es lamentable. En el caso de que presentó Matías, probablemente con ese pronóstico, si terminaban divorciando el esófago, se moría pobre sin comer o con un muy mal pronóstico. O sea que podemos ofrecerle mejores cosas con un tratamiento, con un manejo multidisciplinario, que no es tan lejano y no es tan difícil hacerlo cuando se trabaja de esa forma. Por ahí un poco para animar a la gente que no lo hace o que le parece que esto es imposible de hacerlo, manejándolo así me parece que es perfectamente viable. Y bueno, agradecer de nuevo por la experiencia compartida y por la invitación. Bueno, si no hay ninguna otra apreciación por parte de la Comisión de Oncología de la Asociación Argentina de Cirugía, les quiero agradecer a todos los que pudieron conectarse, a todos los panelistas. La verdad que un lujo el panel que tuvimos hoy, los casos excelentes, la verdad que son muy buenos los casos, y los esperaremos para la próxima reunión de tratar de ver cómo resolver las complicaciones en cirugía oncológica. Seguramente el próximo seminario va a ser de cabeza y cuello o de coloproctología, creo que de coloprocto. Bueno, les dejo un saludo para todos, gracias a los panelistas nuevamente y a los participantes.